Profesor Edgar Quintanilla. En este video voy a explicar la función que tienen esas dos apps, Google Maps y GeoGebra, respecto a nuestro informe de laboratorio, que vamos a realizar en la app de Google Maps. Vamos a hallar la longitud de cada uno de nuestros vectores y pues usted se preguntará cómo se realiza eso. Entonces, eh, ubico mi punto inicial, o sea, mi hogar, porque cabe resaltar que este trabajo es basado en los lugares que frecuentamos en un día cotidiano. Y pues a esto se le aplica la suma vectorial. Entonces el primer vector iría desde mi punto inicial hasta mi primera ubicación frecuentada en un día cotidiano, que es la cancha 20 de julio, y pues mido la distancia. La distancia me da en kilómetros, por lo tanto debo multiplicarlo por 1000 metros, debido a que en la hoja de datos las medidas las exigen en metros. Después realizo este mismo procedimiento con mi segundo, tercer, cuarto y quinto vector, que sería el resultante. Entonces mi segundo vector iría desde la cancha 20 de julio hasta el Peñón, el tercero desde el Peñón hasta qué hay para comer, del cuarto iría de que hay para comer hasta la institución Francisco Fernández de Contreras, que era mi escuela, y el resultante iría desde el punto de origen hasta la cabeza del vector final, que sería acá. ¿Qué hago con estas normas? Con estas normas de cada vector, eh, pues, eh, pues eso ya me sirve como la magnitud y eso lo vamos a utilizar para hallar sus componentes como tal y hallar las componentes del vector resultante. También estos vectores los vamos a graficar en GeoGebra. Buen día, profesor Edgar Quintanilla. Soy Nicolás Camilo Durán, del grupo B1B del laboratorio. El día de hoy vengo a mostrarle el proceso por el cual se miden los ángulos en GeoGebra. Para empezar, oprimimos esta herramienta de ángulo y colocamos un punto al lado de C. Miramos que las componentes Y de C y G sean iguales. Entonces, como está en 00C, entonces procedemos a cambiarle la componente. Estando la componente en la misma línea, oprimimos G, luego oprimimos C y finalmente oprimimos D para así hallar nuestro primer ángulo, que fue 162.7, que lo estamos tomando desde el eje X. Para el siguiente vector, para hallarle el ángulo al siguiente vector V, procedemos a hacer lo mismo. Oprimimos esta herramienta, ángulo, colocamos un punto al lado de D y miramos las componentes Y de ambos puntos. El D tiene esta componente en Y, entonces la copiamos y la pegamos. Procedemos a hacer lo mismo. Entonces, oprimimos en H, en D y finalmente en el punto E. Y así hallamos nuestro segundo ángulo, que sería del vector V. Para el tercer ángulo del vector W, procedemos a hacer lo mismo anteriormente. Hallamos la componente Y en ambas. Listo. Y procedemos a hacer lo mismo. Listo. Y ahí tenemos nuestro tercer
ángulo, que este sería del vector W. Y finalmente hallaremos el ángulo de nuestro vector A, que sería el resultante en este caso. Para ello, oprimimos punto G, luego el punto C y finalmente el punto F. Y así hallamos nuestro tercer y último ángulo. De esta manera podemos ver cómo se toman los ángulos de cada vector respecto al eje X. Buenos días, profesor Edgar Quintanilla. A mí me correspondió la fase 5. Esta es la continuidad de mis compañeros Nicolás y Will. Entonces, aquí ya tenemos el procedimiento que ellos nos explicaron anteriormente, que son las mediciones y los ángulos. Me correspondió la parte teórica. Lo primero que hay que hacer es hallar las coordenadas. En este caso, pues el vector A lo identifiqué como el primer recorrido, que es la primera medición con su ángulo. Y el vector B es la segunda medición y el ángulo. Entonces, aquí partió desde el Hotel El Colono hasta el Instituto CIE y el Instituto CIE al Polideportivo de la Pedagógica. El vector resultante será desde el Hotel El Colono hasta el Polideportivo de la Pedagógica. Podemos identificar acá los ángulos. Yo lo realicé con el transportador y me dio que aquí el ángulo 0.83, aquí fue el ángulo 129.97 y el vector resultante me dio 63.39. Podemos asegurar de que la figura es muy similar. El siguiente paso es hallar las componentes del vector resultante. Entonces, lo que se hace es que la componente en X se pone la primera medición por el coseno del primer ángulo. Se suma con la segunda medición por el coseno del segundo ángulo. Esto nos da 253,47 y esta será la componente en Y del vector resultante. Lo mismo haremos con el vector B, con la componente en Y. Se hace el mismo procedimiento, solo que en vez del coseno se utilizará el seno de los dos ángulos. Y este nos dio 505,84 en J. Entonces, el vector resultante va a ser 253,42 en Y más 505,84 en J. Esas son las componentes del vector resultante, en este caso, este que delineé de color fucsia. El vector resultante tendrá una magnitud. Entonces, para hallar esta magnitud, lo que se hace es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, x al cuadrado va a ser la componente en y y al cuadrado va a ser la componente en j. Entonces, en x al cuadrado podemos observar que es 253,42 al cuadrado más la componente en y es j, entonces 505,84 al cuadrado. Eso nos da una magnitud de 565,77 metros. La dirección se halla de la siguiente manera. Tangente a la menos 1 de y sobre x. Más, aquí se le suma dependiendo al cuadrante en el que se encuentra el vector. En este caso, el vector resultante se encuentra en el primer cuadrante, entonces no se le suma nada. Si se encontrará en el segundo o en el tercer cuadrante, se le suma 180. Y si se encuentra en el cuarto cuadrante, se le suma 360. La dirección del vector resultante me dio 63,39. Como se graficó aquí. Entonces, el vector resultante tiene una magnitud de 565,77 metros y la dirección es 63,39. Como podemos observar, hay unos errores. Entonces, para hacer este cálculo de errores, se hace de la siguiente manera. Lo haremos con el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es el valor exacto menos el aproximado. Y el error relativo es el error absoluto sobre el valor exacto. Entonces, como nos dimos cuenta en las mediciones, yo no tomé ningunos decimales porque los tomé exactos. Igualmente en el ángulo. Entonces, el error puede estar en las componentes. Entonces, la componente en X, hicimos el mismo procedimiento, pero ya con el valor exacto que nos da la calculadora. Y esto se le resta con el valor que utilizamos aquí para hallarlo, que fue 253,42. Entonces, al restar estos dos, nos va a dar que el error absoluto es de 0,05 metros. Y lo mismo hacemos con la componente en Y. La componente en Y nos da un error de 0,003 metros.
Para hallar el error relativo, lo que hacemos es el error absoluto, que en este caso es 0,005 metros, sobre el valor real, que en este caso es 253,415,2228. El resultado que nos da lo multiplicamos por 100, lo que nos da 0,002%. Ese va a ser el error relativo de nuestros componentes. Haremos el mismo procedimiento con la magnitud. Pues la magnitud va a tener un error absoluto de 0,00009 metros y el error relativo va a ser 0,0002%. El mismo procedimiento lo aplicaremos a la dirección y podemos observar que la dirección tiene un error absoluto de 0,003 metros y un error relativo de 0,005%. Entonces, esos fueron el cálculo de errores de nuestro primer caso.